ese pueblo que estamos bien unidos en Cristo para seguir haciendo la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Aleluya. Aún con toda nuestra diversidad ya mencionada, la diversidad no detiene el avance. La diversidad no debe detenernos en el trabajo práctico en la obra del Señor. Pero es menester que hablemos todos una misma cosa. Gloria a Dios, aleluya. Porque cuando le ministramos y le enseñamos la palabra, le enseñamos la verdad a la luz del texto bíblico. Y de esta manera hablaremos, viviremos y haremos una misma cosa en pro del reino de Dios. Aleluya. Dios nos ha llamado a que procuremos cada día mantener esa unidad. Estando unidos hoy, pero lo estaré mañana y pasado mañana. Así es. Y aunque pasen los días y los meses, como le mencioné al principio, nos mantenemos unidos porque somos integrantes del cuerpo. Usted y yo no nos podemos desconectar del cuerpo. Les hablaba en los días pasados que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid verdadera. Mientras usted y yo estemos injertados a esa vid, habrá vida. Aleluya. El día que me desconecte de la vid me muero. Yes. Porque la vida mana de Él, que es la vid verdadera. Entonces, mientras estemos injertados y conectados a esa vid, fluirá la sangre de Cristo en nosotros, que nos ha limpiado de todo pecado y nos mantendrá limpios. Aleluya, así es. Y nos mantenemos unidos de igual manera como esos pámpanos a la vid. Pero si se desconecta el pámpano, ¿qué sucede? No hay vida, no hay vida. No hay vida, se seca. Hay gente secándose porque están desconectados. Antes de morir van secándose poco a poco hasta que mueren. Porque se desconectaron de la fuente que es Cristo. Nosotros como iglesia nos mantendremos conectados a la fuente que es Cristo y hablaremos una misma cosa. Porque servimos a un solo Dios. Al Dios verdadero, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que es el Todopoderoso. Vosotros hablaréis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Son muchas las cosas que pueden dividir a la gente, pero Dios no nos ha llamado a dividirnos. Porque el ministerio de Dios y el propósito de Dios es añadir y multiplicar. Gloria a Dios, aleluya. En el vocabulario de Dios no aparece división, aparecen las matemáticas. Pero en el vocabulario de Dios, Dios quiere que su iglesia crezca, añadiendo a Dios cada día lo que han de ser salvos. Así es. Dios quiere que la iglesia crezca porque Dios quiere que la iglesia se multiplique. ¿Cómo es que la iglesia crece y se multiplica? Hablando todos una misma cosa. Cuando todos hablamos una misma cosa, la iglesia crecerá. Cuando todos hablamos una misma cosa, Dios añadirá a la iglesia lo que han de ser salvos. Pero cuando exponemos la palabra, cuando exponemos la enseñanza, cuando exponemos la doctrina, hablaremos una misma cosa, porque la palabra, el texto bíblico es una sola verdad. Gloria a Dios, aleluya. Una verdad que es Cristo. Yes. De aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. Así es, aleluya. No hay otra verdad. Solamente en Él hay vida. Entonces el mensaje nuestro es claro y es definido. El mensaje de la iglesia es cristalino. El mensaje de la iglesia no es me parece ser. El mensaje de la iglesia es así dice el Señor. El mensaje de la iglesia es así dice la Biblia. ¿Cuántos alaban al Señor? No es lo que dice meramente el hombre, sino lo que dice Dios a la luz de la palabra de Dios. Y aun todo aquello que el hombre diga, sea enseñando o predicando, tiene que sujetarse al texto. Aunque nos diga que le fue revelado.
es. Porque toda revelación que pueda venir a hombre alguno tiene que sujetarse a esta verdad. Así es. Y esa verdad hará posible que la vida suya y mía seamos ¿qué? Edificados. Entonces, Pablo confronta algunas complicaciones allí en la iglesia de Corintios, como lo hay donde quiera que hayan dos o más. ¿Aló? Aleluya. Gloria a Dios. Cuando yo hay dos, ya comienzan los conflictos. Así es, aleluya. Con dos nada más. Porque uno quiere de una manera y el otro quiere de otra manera. Así es. Porque uno piensa de una manera y el otro piensa de otra manera. Y el problema no está en la forma de pensar. El problema está en ponernos en acuerdo en todas las cosas a la luz del texto. ¿Cuántos alaban el Señor? Porque como seres humanos fuimos diseñados para pensar, pero a veces pensamos en contra de lo que Dios establece en la palabra. A veces porque ignoramos la palabra y a veces porque queremos establecer nuestros propios caprichos. Pero aquí lo importante no es mis caprichos, no son mis ideales, es lo que la Biblia dice. Así es. Entonces, cuando hay un mismo espíritu, el espíritu nos guiará a todos a sujetarnos a lo que la Biblia dice. Tu idea es buena, pero lo que la Biblia dice es mejor. Aleluya. ¿Cuántos alaban el Señor? Lo que tú piensas está buenísimo, pero lo que Dios dijo es mayor. Gloria al Señor. Entonces, Pablo confronta estas situaciones en la iglesia de Corintios porque había entre ellos divisiones. Una iglesia de profecía, una iglesia de Dios, una iglesia con dones, una iglesia espiritual, pero había manifestaciones de carnalidad en ellos. ¿Aló? Gloria Gloria a Dios. ¿Y cómo es eso? Porque es que Dios está y Dios está dirigiendo, ¿sí o no? Y Dios sí está guiando nuestras vidas, pero a veces se manifiesta el sentir de la carne. Y el sentir de la carne se manifestó en los Corintios y se manifestó en otras iglesias de igual manera. Y en estos tiempos posmodernos de igual manera se manifiesta el espíritu de la carne. Y usualmente el espíritu de la carne se opone a lo que la Biblia establece. Entonces Pablo entra con paciencia, con amor, rogándole a la iglesia. Me es interesante a mí que Pablo haga ruego a la iglesia. Que le esté rogando y diciéndoles, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa. ¿Qué significa? Que no todos estaban hablando una misma cosa. Dios quiere que hablemos una misma cosa, hablando de lo que es lo eterno, hablando de lo que es Dios, hablando de lo que es la sana doctrina, hablando de lo que es la comunión con Dios, hablando de aquello que nos ayuda a ser bendecidos y edificados. Hablando todos una misma cosa, creyendo en lo mismo a la luz de la palabra de Dios, porque entendemos que somos dirigidos y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, había algunos conflictos entre ellos mismos y había esto causado divisiones entre ellos, y él les reclama y les pide que en vez de que hayan divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. ¿En qué mente? En la mente de Cristo. Que tengáis todos una misma mente. Cuando se habla allí de mente, se está hablando de la mente de Cristo. Pablo habla en Romanos 12, que es menester que nuestra mente sea renovada. Porque a veces nosotros pensamos como piensa el mundo, como piensa el sistema, como piensa el humanismo. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo y no estamos sujetos ni limitados al hombre, sino estamos sujetados a Dios. Ya no vemos las cosas como las veíamos, ahora las vemos con el ojo de Dios. Ya no pienso como pensaba, ahora pienso con la mente de Cristo, porque tengo su palabra en mi mente y tengo a Cristo en mi vida, que me guía y me dirige a toda verdad. Entonces, que tengamos y hablemos todos una misma cosa, que tengamos una misma mente,
y un mismo parecer. Gloria a Dios. Aleluya. Que tengamos todos un mismo ¿qué? Parecer. Si yo tuviese aquí una soga, pusiese 10 a un lado y a uno en el otro extremo de la soga y fuesen a jalar, ¿quiénes iban a ganar? Los 10 que están jalando en contra de uno. Así es. Pero si pongo 10 y 10, hay la posibilidad de que haya igualdad, pero no hay garantía en ella. Porque puede ser que los 10 de acá sean más fuertes que los 10 de allá. Así es. Pero están jalando la misma soga. La iglesia ha sido llamada a jalar esa misma soga hacia la misma dirección todos. Así es, aleluya. No me entendieron. Dios nos llamó a todos a jalar, Así es. a caminar juntos, unánimes, con un mismo fin y un mismo propósito. Y esto lo logramos cuando podemos entender lo que el Señor dice de lo importante que es la unidad y lo importante que es procurar la unidad en el espíritu, pero también la unidad física. Hay gente que dice que están unidos en el espíritu, pero en la manifestación física es lo contrario. No existe tal unidad. Porque se supone que si hay unidad en el espíritu, porque somos dirigidos por el espíritu, a la luz de lo que la palabra enseña, se va a manifestar en el mundo exterior, en el ambiente físico. Entonces, es menester que nosotros entendamos que si hay unidad en el espíritu, lo habrá en la manifestación física y visible, como les estoy viendo aquí. Aleluya. Aquí yo los veo unidos. Aquí los veo todos juntos, aquí en el templo. Ahora no veo dónde está su mente. Así es, aleluya. No veo ahora mismo lo que usted esté meditando o lo que esté pensando de este mensaje. No lo veo. Pero hay uno que lo ve. Así es. ¿Cuántos alaban el Señor? Gloria a Dios. Hay uno que lo ve. El que está en esta casa. Así es, aleluya. Al Dios Todopoderoso. Al Espíritu que nos guía a todos a esa misma verdad. Entonces, en la iglesia de Corintios hubo una problemática entre los creyentes y no entre los líderes. Fueron que los creyentes convirtieron a sus líderes en pequeños dioses. ¿Hello? Santo Dios. No conviertas a nadie en su pequeño Dios. Santo Dios. ¿Me entendió? Así es. Porque a veces hablamos de la idolatría y hablamos de imágenes. Pero a veces nosotros creamos nuestras propias imágenes. La iglesia de Corintios, lamentablemente, cometieron el error de crear de pequeños dioses a sus líderes de aquel entonces, como lo era Pablo, como lo era Apolo, como lo era Cefas y como lo era Cristo. Entonces es interesante que hombres de Dios, incluyendo a Cristo, algunos seguían a Cristo, otros seguían a Apolos, otros seguían a Cefas, y otros seguían al primero que pareciera después. Entonces Pablo mismo les orienta que todos estaban colaborando en el reino de Dios por el bien del reino de Dios y de la iglesia, mientras que la iglesia estaban siguiendo a distintos líderes. Hermanos, somos llamados a seguir a Cristo, a seguir a aquel que te salvó, a seguir a aquel que te sanó, a seguir a aquel que te libertó, a seguir a aquel que se te reveló, a seguir a aquel que hizo algo por cada uno de nosotros. Entonces, Pablo se da de cuenta de este conflicto, de este desvío de los hermanos de la iglesia, y él comienza a declarar, es menester que hablen una misma cosa y no que estas cosas que ellos pensaban trayesen ellos divisiones como la estaba trayendo, y le dice, es menester que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he oído y porque he sido informado. Oiga, qué claro es Pablo. Alguien le escribió una carta a Pablo y le dijo, tenemos problemas en Corintios. Entonces alaben al Señor.
porque les fue informado. Pablo no dice aquí, en esta ocasión me fue revelado. Pablo dice, fui informado. Alguien dentro de la iglesia se dio de cuenta que había un conflicto